El pasaje de hoy es Génesis 45, versículos 9 al 20. Leamos juntos. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Amén. El pasaje de hoy es una continuación del de ayer. Quisiera comenzar repasando brevemente el pasaje anterior para poder compartir el mensaje de hoy. Como vimos ayer, fue durante una comida cuando José reveló su identidad a sus hermanos. Después de 13 largos años, y tras haber enfrentado el dolor y las heridas que sus hermanos le causaron, y todo el sufrimiento de ese tiempo, José tomó la valiente decisión de rebelarse ante ellos. Probablemente, José había reflexionado mucho durante esos 13 años. Pudo haber considerado diversas situaciones hipotéticas como: si volviera a encontrarme con mis hermanos. Quizás también pensó que, con el paso de tanto tiempo, tal vez nunca los volvería a ver. Aunque no podía conocer la voluntad exacta de Dios, al verse como gobernador de Egipto, es posible que se preguntara si los sueños que tuvo en el pasado se referían a esto. Dios lo llevó a enfrentar nuevamente aquel dolor que había mantenido enterrado. Lo hizo confrontar todos esos recuerdos y ese momento que tanto deseaba olvidar. Sin embargo, José superó ese tiempo de dolor y valientemente se dio a conocer ante sus hermanos. En el libro de Henry Nouwen, El sanador herido, leemos lo siguiente: cuando uno trata sus propias heridas con honestidad, éstas pueden convertirse en una fuente de vida para otros y ofrecer un espacio de consuelo para los heridos. En pocas palabras, significa que cuando no ocultamos nuestras heridas y las tratamos con honestidad ante Dios, esas mismas heridas se convierten en un canal de gracia que da vida a otros. Así como lo explica Nouwen, José, quien enfrentó sus heridas con sinceridad, finalmente logró superarlas. Pero no fue simplemente una superación personal. Fue entonces cuando descubrió la providencia de Dios, que lo había guiado en su gran plan durante esos 13 años, e incluso desde antes de su nacimiento. José, que antes solo veía una parte, ahora podía contemplar toda su vida, su sufrimiento, sus heridas y su dolor, desde la perspectiva de Dios, y descubrió que todo había sido parte de su plan. De esa manera, tal como describe Henry Nouwen, después de enfrentar su dolor, José pudo ofrecer un espacio de consuelo a sus hermanos. Les brindó un espacio cálido, capaz de acoger las heridas y el sentimiento de culpa con el que sus hermanos habían vivido durante esos 13 años. Después de esto, José comienza a explicar a sus hermanos el gran plan de Dios. Estas son las palabras de los versículos 9 al 11. Leamos estos versículos a una sola voz. Daos prisa, id a mi padre, y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos,
y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Amén. José no solo estaba ofreciendo a sus hermanos una buena comida, o un espacio de consuelo. En ese momento, él ofrecía ese espacio, no solo para su familia, sino como un canal del asombroso pacto de Dios, quien había elegido a Abraham, con la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En particular, al hacerlos residir en la región de Gosén, estaba proveyendo el lugar para el cumplimiento de la promesa de Dios, un lugar donde los descendientes de Jacob, después de 400 largos años, prosperarían hasta convertirse en una gran nación de 2 millones de personas. Por eso, como mencionó ayer el pastor Jeong Yong-jin, fue después de enfrentar su pasado, que descubrió la providencia de Dios, y pudo asumir el importante papel de ser un canal para cumplir la voluntad aún mayor del Señor. Ahora, bajo la providencia de Dios, José se dirige a sus hermanos. Y hay una frase realmente impactante, es la que aparece en el versículo 11, pues aún quedan 5 años de hambre. Para nosotros, que hemos venido meditando en el libro de Génesis, quizás la mención de 7 años de abundancia y 7 años de hambre ya no nos parezca tan significativa. Sin embargo, estos 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y el hecho de que aún quedaran 5 años, pueden interpretarse como algo de suma importancia. Primero, consideremos la perspectiva del número 7 en la Biblia. Hermanos, el 7 es un número perfecto. Es decir, aunque este período de 7 años de abundancia y 7 de hambre se refiere claramente a un tiempo de 14 años, al mismo tiempo, podemos interpretarlo como un tiempo completo en el que está presente la mano de Dios, quien gobierna perfectamente tanto la abundancia como el hambre. No obstante, es crucial tener en cuenta que si excluimos la obra y la providencia de Dios, no solo no podremos interpretar correctamente estos 7 años de abundancia y hambre, sino que podríamos llegar a una interpretación errónea. Por eso, en el Génesis, durante esos 7 años de abundancia, nadie, a excepción de Egipto, o más precisamente, a excepción de José, pudo planificar adecuadamente para el futuro. Al no interpretarlo a través de la providencia de Dios, no pudieron comprender el significado de ese período. Por lo tanto, parece que las otras naciones, sin José, vivieron en medio de la continua abundancia, perdiendo toda conciencia de la crisis, mientras disfrutaban de una vida próspera. Al estar en medio de un éxito continuo, probablemente vivieron con la sensación de que todo estaba logrado, de que podían hacerlo todo. En pocas palabras, se volvieron soberbios. Como resultado, no pudieron prepararse en absoluto para el hambre. Vivieron bajo la ilusión de que esa situación duraría para siempre. Por eso, cuando la abundancia terminó y llegó el hambre, vemos que las otras naciones, sin preparación alguna, acudieron a Egipto a mendigar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar los 7 años de hambre? Aunque el pasaje de hoy especifica que solo habían pasado 2 años y que aún quedaban 5, si pensamos en el impacto que un solo año de hambre tendría en el antiguo Cercano Oriente, podemos interpretar que este período era una situación de extrema urgencia. Incluso si lograban sobrevivir a duras penas durante un año, si esta hambruna continuaba, el terror que se apoderaría de la gente habría sido realmente grave. Aunque José sabía que serían 7 años, las demás personas, al no saber cuánto duraría este sufrimiento, probablemente se encontraron en un estado de desesperanza total al llegar el segundo año de hambre. Contemplando los campos y sembradíos desolados, se habrían encontrado en una situación en la que les era difícil dar un paso más. Por eso, los 7 años de hambre, vistos sin la providencia de Dios, pueden interpretarse como un tiempo de desesperación. Por lo tanto, estos 7 años de abundancia y hambre, cuando se miran sin la providencia de Dios, pueden ser vistos como un tiempo en el que se oscila entre el camino de la soberbia y el de la desesperación. Hoy, a nosotros también nos llegan estos tiempos de abundancia y de hambre. A veces, llega un tiempo de bendición que parece no tener fin, y otras veces llega un tiempo de desesperación que parece interminable. Cuando estamos en medio de ello,
A menudo vivimos caminando peligrosamente por la cuerda floja entre la soberbia y la desesperación. Por eso necesitamos la sabiduría de José, la de interpretar todo a través de la providencia de Dios, como vemos en el pasaje de hoy. Debemos recordar que lo importante no es el período de abundancia o de hambre, sino vivir como instrumentos de vida, conociendo el corazón de Dios y cumpliendo su voluntad. Primero, José desempeñó el papel de ser un canal de Dios para salvar a Egipto y a las naciones vecinas de un tiempo de desesperación. No vivió solo para su propio bienestar, sino que vivió verdaderamente como una fuente de bendición, o más bien, como la bendición misma, tal como dice la palabra. Vivió sirviendo en todo, mirando todas las cosas a través de la providencia de Dios. Pero eso no es todo. José guió a Jacob y a sus hermanos a la tierra de Gosén. Esta tierra, una región verdaderamente fértil, en el corazón de una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, se convirtió en el lugar que proporcionó la infraestructura más importante para que las 70 personas de la familia de Jacob, con el tiempo, prosperaran hasta convertirse en 2 millones. No debemos olvidar que todo esto fue posible porque José, al declarar que aún quedaban 5 años de hambre, lo había preparado todo mirando las cosas desde la providencia de Dios. Además, en medio de los 7 años de abundancia y hambre, José estaba forjando una historia de paz y reconciliación. Leamos una vez más a una sola voz las palabras de los versículos 13 al 15. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Para José, ni ser gobernador, ni la abundancia y el hambre, ni el pecado y las heridas eran lo más importante. Independientemente de sus circunstancias, él había llevado a cabo silenciosamente la obra de paz dentro de la providencia de Dios. Esta imagen se asemeja a la de Jesús. Podemos decir que a través de José se refleja la imagen de nuestro Señor, quien vino a traer paz a todo lo que estaba quebrantado. Por lo tanto, hermanos, espero que podamos vivir como José. Espero que no vivamos una vida dominada por las circunstancias, una vida que se balancea peligrosamente entre la soberbia y la desesperación, alegrándonos en la abundancia y lamentándonos en la escasez, sino que, sin importar nuestro entorno, podamos ser canales para cumplir el plan de salvación de Dios como instrumentos de vida. Deseo que ustedes y yo nos convirtamos en personas que proclaman la voluntad de Dios en los lugares quebrantados y que, al interpretar todo a través de su providencia, podamos dar vida a nuestro entorno. Además, espero que, sin importar dónde estemos, podamos dar cada paso como personas que se asemejan al Señor, quien obra la paz. Bendigo en el nombre del Señor, para que cada uno de nosotros, en el lugar donde se encuentre, y sin importar si enfrentamos abundancia o escasez, podamos vivir como pacificadores, como sacerdotes que conectan a Dios con las personas y a las personas entre sí. Independientemente de la abundancia o el hambre, que seamos personas que hacen fluir la gracia de Dios, y que donde quiera que nos reunamos, la gente sea vivificada, restaurada, y pueda testificar de la gracia del Señor. En resumen, que nos convirtamos en pacificadores entre Dios y las personas, y entre las personas mismas, y que a través de nosotros, el reino de Dios y nuestra Iglesia, el cuerpo de Cristo, puedan ser edificados firmemente. Bendigo esto en el nombre del Señor.